Estamos en la lección número 7 de la materia los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios. La palabra omni significa todo. Y presencia, pues, que Dios está en todas partes. La palabra omnisciencia es que Dios lo sabe todo. Y bueno, no confundamos la palabra omnipresencia con el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo, la palabra pantos, significa todos o todo. Y teos significa Dios. Panteísmo significa todo es Dios. Y no, Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar, pero no todo lo que existe es Dios. Es decir, los peces no son Dios, los árboles no son Dios, las plantas no son Dios, las rocas o el mar no son Dios, las estrellas no son Dios. Eso es el panteísmo. Y la omnipresencia no nos dice que todo sea Dios, nos dice que Dios está en todas partes. Y hoy vamos a aprender mucho de esto. La verdad, espero que esta clase sea muy interesante. Y recuerde que lo que estamos haciendo es aprendiendo a adorar. El propósito final de todo lo que aquí enseñamos es que usted tenga herramientas para adorar a Dios como Él lo merece. Tuvimos ya la primera materia que habló acerca de la adoración y aprendimos cosas bien importantes. Y hoy estamos hablando de los atributos de Dios, porque en la medida que podemos conocer a Dios más profundamente, le adoramos como Él se lo merece. A Dios no se le adora en ignorancia. Quien adora en ignorancia adora ídolos. Por eso la gente adora a dioses de hierro, de metal, de madera, que tienen ojos y no ven, tienen los oídos y no oyen, no pueden caminar, los tienen que cargar, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la adoración en la ignorancia es idolatría. La adoración, para que sea verdadera adoración, tiene que ser en espíritu y en verdad. La palabra en verdad significa en un conocimiento pleno de lo que adoramos. Y en este caso, Dios. El único que puede ser adorado de manera entendida es Dios. Cualquier otra adoración a cualquier otro personaje es una adoración ignorante. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios y voy a leer algunos pasajes que nos dan luz acerca de esto. Dice 1 Reyes capítulo 8, verso 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. Se preguntan, ¿es verdad que Dios puede morar en la tierra? ¿Es posible que Dios, el Dios omnipotente, el Dios que trasciende todas las cosas, el Dios trascendente, pueda morar, pueda habitar en la tierra? Y luego él se responde, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto más esta casa que yo te he edificado. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué lo edificó? ¿Por qué Dios le hace casa a Dios? Si al final Dios dice que Él no habita en templos hechos de mano. Y el mismo Salomón reconoce que si los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto más dice esta casa que yo te edifiqué? Entonces la pregunta es, ¿por qué le edificó casa si es que Dios es trascendente? Porque de eso estaba hablando él. Estaba hablando de la trascendencia de Dios. Dios es tan trascendente que es imposible que Él habite en un lugar como la tierra, porque Él empieza hablando acerca de la tierra. Ni siquiera está hablando del templo. Al final dice, pues, si la tierra misma no te puede contener, no puedes habitar en la tierra porque te es muy pequeña. Y eso es lo que Él está tratando de decir. Es decir, Dios es tan grande y el universo es tan pequeño que el universo no puede ser su habitación. Y entonces, mucho menos lo es un templo. Esa es la idea de Salomón, que es un silogismo, es un pensamiento lógico acerca de la trascendencia de Dios. Dios es tan grande, tan trascendente, que no hay manera que nada lo contenga. Ese es el pensamiento de él y es un pensamiento correcto. Pero vean lo que dice Jeremías, capítulo 23, verso 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Es la pregunta que hace Dios.
¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Entonces Dios está diciendo aquí otra cosa. Dios está empezando en lo cercano y luego termina en lo lejano. Dice él, yo soy solamente Dios de cerca, y aunque es una pregunta, Dios está afirmando que Dios es un Dios que está cerca, pero que también está muy lejos. Salomón lo que estaba diciendo es, Dios es tan grande, es tan trascendente, está tan lejos de habitarnos. Pero Dios está diciendo aquí algo diferente. Dios está diciendo, yo no soy solamente Dios de cerca. Yo también soy Dios ¿de qué? De lejos. Y entonces Dios está usando lo que se conoce como antropomorfismo. Dios está, por ser infinito, por ser eterno, Dios es ajeno al tiempo y al espacio. Sin embargo, la palabra cercano y lejano, lo cual no existe en la eternidad. La palabra cercano y la palabra lejano, la palabra distante, no existe en Dios, porque en la eternidad no hay distancia. De ahí viene la palabra distante, que hay una distancia. No hay distancias en las cuestiones celestiales. Entonces, pero Dios usa nuestro lenguaje y dice, yo soy Dios de cerca, aunque lo hace en forma de interrogante, y soy Dios de lejos. Dice Hechos capítulo 17, verso 27 al 28, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Para que busquen a Dios, para que de alguna manera, ¿cómo? Palpando puedan hallarle. ¿Qué tan lejos puede estar algo que puedo encontrar palpándolo? Yo no puedo encontrar algo que se encuentra lejos o distante a través de palpar. Las cosas que puedo encontrar palpándola, pues deben de estar a no más de 1 metro de mí. Están ahí, a un lado mío. Y quizás eso me esté tocando. Es decir, a lo mejor lo que yo estoy buscando es algo que traigo puesto. No sé si le ha pasado a usted que pierde algo que lo trae puesto. A mí me ha tocado perder los lentes y resulta que los lentes los traigo puestos. Así nada más. No me lo va a creer usted, pero de repente digo, oye, ¿dónde dejé los lentes? Y mi esposa me dice, Ale, los traes puestos. Entonces, está tan cercano los lentes que los puedo palpar, los puedo tomar, ¿no? Y la distancia entre los lentes y yo es ninguna. Escuche bien, esto es bien importante que lo entienda. He traído, y le digo seriamente, he traído los lentes puestos y empiezo a preguntar por ellos. Sí, es más, he estado buscando el teléfono, trayendo el teléfono en la mano. Así de loco, pero como sea. Me sirve como ilustración. Estoy buscando los lentes y los lentes los traigo puestos. Y está tan cerca, pero yo no me doy cuenta. El hecho de que yo no me dé cuenta no significa que no estén cerca. Está tan cerca que está al alcance de mi mano. Dice aquí, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él, vea qué tan cerca está Dios. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Vivimos en Él nos movemos y en Él somos. Es decir, es como si yo estuviera buscando mi casa y estoy dentro de la casa. ¿Y busco qué? Mi casa. Y resulta que estoy dentro de mi casa. Vivo en mi casa, me muevo en mi casa y soy en mi casa. Entonces dice él que Dios está tan cerca que nos rodea. Dios está tan cerca que nos absorbe. Está tan cerca que lo podemos tocar y palpar. Ahora, si algo está tan cerca que te rodea y te abraza, y vuelvo otra vez al ejemplo de mis lentes. Los lentes no solamente están cerca, los traigo puestos.
están puestos en mí. No solamente están cerca, me están tocando. No solamente están cerca, sino me están ayudando a ver. Escuche este ejemplo es magnífico. No solamente están cerca, sino que me están ayudando a ver. Están tan cerca que los traigo puestos, que forman parte de mi look. Están tan cerca que los cargo conmigo, me están tocando, pero no soy consciente de ello. Yo no soy consciente. Entonces, el tema es la omnipresencia de Dios. Dice Salomón, el cielo y los cielos de los cielos no te pueden contener. Tú eres muy grande. ¿Y cómo es que yo pretendo que tú habites esta casa si el cielo no te puede contener? Luego Dios dice, soy Dios solamente de cerca y no soy Dios de lejos. Y este pasaje dice que está tan cerca a Dios que palpando le podemos encontrar, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Sigue escuchando esto que estoy diciendo. Dice el Salmo 139:7. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí que tú allí estás. ¿A dónde me voy a ir? Si me voy al cielo, que es lo más alto, tú estás. Si me voy al Seol, que es lo más profundo, tú estás ahí. Es decir, tú habitas los extremos. Tú lo habitas todo. Tú estás en todas partes. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y ahí me tomará tu derecha, tu diestra. Está diciendo, tú habitas y estás en todas partes. Eso se llama omnipresencia. Entonces, si Él está en todas partes, Dios está en todo lugar donde tú estás. En el lugar donde tú estás, Dios está. A cualquier lugar donde tú vayas, Dios está. No es que va a ir contigo, Él está contigo y está allá. No es que te acompaña. Bueno, sí te acompaña, pero lo que quiero decirte es que Él te habita a ti y está habitando el lugar donde todavía no has ido. Él está allá. Y cuando vayas allá, Él estará allá y estará aquí de donde te fuiste, porque eso se llama omnipresencia. Dios habita todo lugar. Omnipresencia. Fíjese lo que significa omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Dios está cerca de todo lugar. Él está aquí, en cualquier lugar donde usted está. Él lo habita absolutamente todo. Si hubiera algún límite, y escuche esto, para Dios, en cuanto a su estar, no en cuanto a su hacer. Ya hablamos de la omnipotencia de Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Ya hablamos que el carácter de Dios, cualquier atributo de su carácter es infinito. Su amor es infinito, su gracia es infinita, todo es infinito. Cualquier limitación respecto al estar que Dios tuviera, entonces Dios no sería Dios. Cualquier limitante en cualquiera de sus atributos haría que Dios dejara de ser Dios. Si Dios es omnipresente, entonces Dios está en todo lugar, absolutamente en todo. Hermano, ¿quiere decir que Dios está en un antro? Sí, ahí está. No puede dejar de estarlo. Dios está en una cárcel, Dios está ahí. No puede dejar de estarlo. Está en todo lugar. Está donde se está haciendo maldad, está Dios. Dios está ahí. Dios está donde se está adorando, Dios está ahí. Dios está en todo lugar, en la luna. Dios está en todo lo que Él crió. Él está presente. Sigue diciendo aquí. Si hubiera algún lugar donde Dios no estuviera, ese lugar marcaría los límites. Ese sería su limitante. Ese sería, ¿verdad? Los confines.
Dice la Biblia la palabra confín, hasta los confines de la tierra. La palabra confín significa el final de algo. Si Dios pudiera estar hasta este lugar, pero no allá, ese lugar marca el confín de Dios. Y entonces Dios tiene una limitante. Y si Dios tiene una limitante, entonces no es Dios. Pero Dios no tiene ninguna limitante ni hay ningún confín respecto a dónde Él pueda estar. Él está en todas partes. Y si Dios tuviera límites, no sería entonces un Dios infinito, porque la infinitud, al contrario de la inmensidad. ¿Cuál es la diferencia entre inmensidad e infinitud? La palabra inmensidad significa que algo es muy grande. Algo es grande. Pero si algo es muy grande, el grande habla de una medida. La palabra inmensidad habla de que algo es sumamente grande. Pero por grande que sea, tiene un límite. Por ejemplo, el universo es inmenso. El mar es inmenso. Es muy grande, sumamente grande, pero tiene un límite. Es decir, por grande que sea, hay un punto donde termina, donde se acaba. La palabra infinitud es diferente a inmensidad, porque la infinitud no tiene medida. La inmensidad sí. Puede ser inmenso en cuanto a tiempo, puede ser inmenso en cuanto a espacio, o puede ser inmenso en cuanto a peso. Tiempo, espacio o peso. Algo inmensamente pesado. Algo inmensamente grande. Algo inmensamente longevo. Está hablando de tiempo, está hablando de peso o está hablando de espacio. Pero la palabra inmensidad, puesto que tiene una medida, dígase kilos, dígase horas, dígase volumen, puesto que tiene una medida humana, peso, volumen o tiempo, que son medidas humanas. Para Dios no existen los años, los días. La Biblia dice que para Dios un año son como un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué está diciendo? Que la medida del tiempo a Dios no le afecta, Dios no envejece. Entonces, las cosas inmensas están sujetas a medidas humanas, tiempo, espacio o peso. Las cosas infinitas no se pueden medir ni tienen limitancia. Dios es infinito en su ser. Todo lo que Él es no es inmenso. Podemos decir nosotros, desde luego, no sería una herejía decir, la bondad de Dios es inmensa. Bueno, Dios nos entiende porque estamos hablando desde nuestra perspectiva antropomórfica, es decir, que nosotros hablamos con pensamientos humanos y no es pecado que usted diga, la gracia de Dios es inmensa, el amor de Dios es inmenso. Sin embargo, y es cierto que es inmenso, pero va más allá, es infinito, porque no se puede medir. ¿Ok? Dios está igualmente cercano de todas las partes de su universo. Dios está igualmente cerca de ti que de cualquier otra persona. Otra vez, Dios está igualmente cerca de ti que de cualquier otra persona. Dios no está más lejos de otra persona que de ti. A Dios no le queda lejos el sol, ni la luna le queda lejos. A ti sí. El sol está muy lejos. Hay otras galaxias mucho más lejos, ¿no? Tú sí puedes tener esas medidas. La tortillería a mí me queda cerca y la tienda me queda cerca, pero un poco más lejos. Y si quiero ir al Oxxo, pues ya el Oxxo me queda lejos. Y si quiero ir no sé, a la farmacia de Guadalajara, me queda aún más lejos. Hay cosas más cercas y hay cosas más lejos. A Dios nada le queda lejos. A Dios todo está cerca, pero igualmente cerca. No es como yo decir, aquí en la esquina hay un extra. El extra está cerca. Y en contraesquina está un sushi y también me queda cerca. Pero me queda más cerca el extra. Y aquí enfrente viven los hermanos Plata. Y me quedan cerca. Me quedan más cerca que el extra. Pero el extra me queda más cerca que el sushi. Los tres me quedan cerca. Pero una cosa está más cerca que la otra. Dios no es así. Dios todo está igualmente de cerca. Nada está más cerca y nada está más lejos. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente.
presente. Dios, siendo infinito, no mora en el espacio. Él absorbe el espacio. Otra vez, Dios, puesto que es infinito, no mora en el espacio, sino que absorbe el espacio. El espacio mora en Él. Y puesto que el espacio mora en Él y no Él en el espacio, entonces para Dios no hay cercas ni hay lejos. Dios es un estar, es un presente. Es un estar, es un qué, es un presente. ¿Dónde está Dios? Dios está presente. Cuando Dios le pregunta al hombre, ¿se acuerdan? Cuando el hombre peca y le pregunta a Dios, Dios al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Le dice a Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estaba. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué le preguntaba, ¿dónde estás tú? Y la pregunta era, porque el que estaba perdido era el hombre. El que no sabía dónde estaba era el hombre. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Era para que el hombre se diera cuenta que estaba perdido. Que estaba perdido. Y que su única respuesta para encontrarse, porque escúcheme, nos encontramos en Dios. Cuando Dios mire, es como si se fuera la luz. Se fuera la luz. Y usted tiene un hijo muy pequeño y se va la luz completamente. Y el niño se asusta porque estaba en el cuarto y empieza a llorar. Usted lo que hace es hablarle. Le dice, aquí estoy. Ese aquí estoy es a 5 metros, a 6, a 7. Tú estás en el cuarto, yo estoy en la sala. Pero el aquí estoy hace que el niño se encuentre. Que el niño sepa, se ubique y le dé paz. Cuando Dios le habla al hombre, le dice, ¿dónde estás? Lo que estaba haciendo es poniendo el centro de referencia. Y escúcheme, el centro de referencia es Dios. El centro de referencia de Dios es como dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el centro de referencia. No me ven, pero me escuchan y yo soy el centro de referencia. Él está cerca y nos habla. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, hoy nos habla a través de Jesucristo, pero no es una voz lejana, es una voz que está ahí, que le podemos palpar, porque Él es el centro de nuestra referencia. Vea lo que dice Jeremías. Le voy a leer Jeremías capítulo 23, 24. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Y este llenar se lo voy a ilustrar. Es como si usted tuviera una botella. Imagínense una botella. Y esa botella usted la llena de algo, de agua. Esa botella esa agua llena esa botella. Pero, esa botella contiene agua. Usted, ¿qué contiene esa botella? Contiene coca. ¿Qué lo contiene la botella? ¿Qué contiene esa botella? Contiene aceite. Ese aceite llena la botella y la botella contiene al aceite. Ese refresco llena la botella y la botella contiene ese refresco. Pero en Dios no es así. En Dios la ilustración es diferente. Es como cuando usted mete una botella dentro de un balde. Imagínese un balde, usted mete la botella y al meter la botella estaba vacía, se llena del agua del balde. Entonces, ¿no? La agua llena la botella, pero la agua contiene la botella. No solamente la llena, sino que la contiene. Es el agua quien contiene la botella. Llena la botella y contiene la botella, porque Dios nos habita, nos rodea, nos absorbe. Dice Dios aquí, ¿se ocultará alguno de mí? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y él expliqué. Está hablando de una llenura, no que nosotros contenemos a Dios puesto que nos llena, sino que Dios, ¿verdad?, nos contiene a nosotros porque nos llena al ahogarnos
de su presencia. Dice 2 Crónicas capítulo 2 verso 6, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Perdóneme, le aplasté aquí, se me movió. Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿En el qué? En él vivimos, yo les puse el ejemplo en mi casa, en él nos movemos y en él somos. ¿Por qué pensamos entonces que Dios está lejos? Si la Biblia habla de que Dios está en todo lugar, por lo tanto está aquí. ¿Está dónde? Aquí. ¿Por qué sentimos que está lejos? ¿Por qué el hombre se siente lejos de Dios? ¿Por qué cuando oramos en el sentimiento de que Dios está allá? ¿Se ha fijado cómo oramos? Oramos, analiza su oración y usted siente que ora a un Dios que está allá. Allá. No un Dios que está aquí. No hay ese sentimiento de que Dios está aquí, sino que Dios está allá. Nuestro conversatorio con Dios, nuestra oración con Dios. Hay una conciencia de un Dios de allá, no un Dios de aquí, pero Dios dice que no está allá. Bueno, sí está allá, pero también está aquí. Y si está aquí, ¿por qué tengo que llamar allá? Si Él está ¿dónde? Está aquí. Es como si yo quisiera hablar con una empresa, que le compré un artículo y quiero hacerle un reclamo, por decir algo. Y esa empresa tiene una sucursal aquí, en Obregón, y tiene una sucursal en Culiacán, y tiene una sucursal en Guadalajara y en Hermosillo. ¿A qué sucursal usted va? A la que está aquí. Es que también hay una allá. Pues sí, hay una allá. Ciertamente hay una allá. Pero a usted le queda más cerca la que está aquí. ¿Dios está allá? Sí. Dice Dios, escúcheme. ¿No soy yo Dios de cerca? Ya leímos el pasaje. ¿Y Dios de qué? Y Dios de lejos. Él está allá en el cielo. Sí, Él está allá. Pero también está aquí. ¿Y por qué tengo que ir allá? Si Él está aquí. Y a menos que yo tenga conciencia de la omnipresencia de Dios, mis oraciones no van a cambiar. Vean lo que dice la Biblia. Ya lo leímos este pasaje. No, otra vez lo volvimos a ver, perdónenme. Aquí está. Me lo moví. ¿Por qué pensamos que Dios está lejos? Escuchen lo que le voy a decir. En las cosas espirituales, la cercanía, ahí la voy otra vez. En las cosas espirituales, la cercanía y la similitud son la misma cosa. Ahí le va otra vez. Escuche bien esto. En las cosas espirituales, la cercanía y la similitud son la misma cosa. Porque en las cosas espirituales, la cercanía no se mide por distancias, porque en las cosas espirituales no hay distancias. Otra vez. En las cosas espirituales, la cercanía no se mide por distancias, porque en las cosas espirituales no hay distancia, no hay longitud, no hay distancia de tiempo, no hay distancia de metros, de longitud no existe. La cercanía se mide en similitud, en aquellas cosas que comparten algo en común, que son semejantes. Escuchen, dice la Biblia, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y nuestra ¿qué? Semejanza. Eso se llama similitud. Hagámoslo similar a nosotros. Porque Dios quería estar cercano no en cuanto a espacio, sino en cuanto a eternidad. Otra vez, en las cosas espirituales, la cercanía no se mide por distancia,
se mide por similitud. La lejanía significa disimilitud. La lejanía significa lo contrario, algo que es desigual o que no es similar. La lejanía. Entonces, cuando sentimos que Dios es un Dios lejano, es porque no hay similitud, sino hay disimilitud. Somos desiguales. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesús está a la diestra del Padre. Jesús está a la diestra del Padre. Le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir. Voy a ir a preparar lugar en los cielos. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, es decir, allá, ustedes estén conmigo. Él fue a preparar un lugar allá. Si el lugar fuera aquí, no se va. Se va porque el lugar está allá. ¿Entiende eso? Él está allá. Sin embargo, dice aquí, lo dijo ahí en Juan, lo dice Mateo, he aquí yo estoy con vosotros. Lo dijo también en Juan, yo estaré, dice, voy a ir y volveré a vosotros. Entonces, dice aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero él dijo que estaría allá. ¿Y cómo es que está aquí? Porque está hablando de que él iba a entrar a la esfera de la eternidad. Él iba a regresar a la esfera de lo celeste, a la esfera de lo espiritual, no de lo material. Y en la esfera de lo espiritual, le repito otra vez, la cercanía no se mide en distancia, se mide en similitud. Entonces, cuando él dice, voy a mi Padre, ¿voy a qué? A mi Padre y a vuestro Padre. ¿Lo dice o no? Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Voy, está hablando de ir allá, pero cuando él está hablando de ir allá, también está hablando de estar aquí. ¿Por qué? Porque cuando él dice, es mi Padre y es tu Padre, es mi Dios y es tu Dios, está hablando de similitud. Tú y yo somos semejantes, participamos de la misma naturaleza, y puesto que participamos de la misma naturaleza, no hay distancia entre tú y yo. Entonces, cuando oramos, dejamos de orar a un Dios lejano, sino oramos a un Dios que dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando el hombre peca, pierde su similitud y se aleja de Dios. Pero no es una lejanía de distancia, es una lejanía de carácter. Otra vez, no es una lejanía de distancia, es una lejanía ¿de qué? De carácter. Usted puede poner a dos personas que viajan en un autobús, ¿ok? Bueno, a mí me ha tocado viajar con personas en el autobús que penosamente, ¿cómo le diré? Desde el principio se nota una que son personas groseras, que no tienen temor de Dios, X. La persona se siente a un lado mío. Estamos cerca, a un lado de mi asiento, pero estamos lejos. Estamos muy lejos. No hay que conversar. No hay un tema para conversar. Hay una distancia de carácter, escúchelo bien, de carácter, una distancia de carácter. No una distancia de tiempo ni de espacio. Hay una distancia de carácter. No hay algo con lo cual nos podemos comunicar. ¿Sí? Sin embargo, yo puedo tomar el teléfono y empezar a hablar con alguien que me está esperando allá, mi esposa o alguien más. Y yo puedo estar aquí platicando con esa persona como si estuviera ahí. Podemos llorar, podemos reír.
¿no es cierto? Podemos comunicarnos. Y aunque hay una distancia de espacio y de tiempo, porque estoy a 300 kilómetros y voy a llegar ahí en 3 horas, tiempo y espacio, no hay una distancia de carácter. Hay una similitud de espíritus. Entonces la distancia entre el hombre y Dios no es una distancia de tiempo ni de espacio, es una distancia de carácter. El hombre está lejos de Dios, no en cuanto al tiempo y al espacio, sino que está lejos de Dios respecto a su carácter, porque Dios es santo. Y eso es lo que nos separa. El pecado nos separa, porque Dios es santo. Y esa separación no es una separación ni de tiempo ni de espacio, es una separación de carácter, de naturaleza, de similitud. Si dijere, Salmo 139:11, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es lo que le dije yo. Dios está en todo lugar. En el lugar que usted menos imagina. En el lugar que usted menos imagina. O sea, Dios no puede estar aquí. Bueno, Dios tiene que estar ahí. Porque si no, no sería Dios. Dios no está limitado a ningún espacio. Dios no pudo haber estado allá en aquel tiempo. Dios no está limitado en el tiempo, en el espacio. Dios es omnipresente. Dios no está lejos de distancia, está lejos de carácter. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El problema estaba en nuestra naturaleza. Éramos por naturaleza. Está hablando del carácter, tu naturaleza. Éramos hijos de ira, igual que los demás. No era un problema de distancia. ¿Sí? No era un problema de distancia. El asunto del hijo pródigo, se acuerda que se va. Y se va, dice, a una provincia lejana. El asunto no era la distancia. El asunto era un problema de naturaleza. El asunto era que se rebeló contra su padre. Padre, dame la herencia que me toca. Y entonces tomó y juntó y se fue. Cuando él le da la espalda al padre y empieza su camino, lo que camine es lo menos importante. La disposición de su corazón. Él ya estaba distante. Y entonces se va. Y estando allá, no es la distancia, escúcheme, dice que vuelve en sí, no es un asunto de distancia. Así como le da la espalda a Dios, al Padre, perdón, le da la espalda y ahí sucede el asunto. Le da la espalda a Dios, estando frente a su Padre cuando le dice, Padre, dame la herencia, ahí le da la espalda a Dios, al Padre, ahí, teniéndolo frente, le da la espalda y se va. Se puede haber ido mucho más lejos o mucho más cerca, como sea. El problema es un asunto de naturaleza. Cuando está allá, reflexiona allá a lo lejos y dice, volveré a la casa de mi padre, le voy a decir. Y regresa. El padre nunca lo fue a buscar. ¿Y por qué nunca lo fue a buscar el padre? ¿No se preguntó usted por qué en la parábola el padre no toma sus caballos y sus criados y le dice, vamos a buscar a mi hijo? Porque es una ilustración de que Dios siempre está allí. Dios nunca se mueve. Dios no se tiene que mover. Él está allí. Siempre está allí. Dice, tan cerca que le podemos palpar. Sigue diciendo Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la voluntad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
entonces no es un asunto de distancia, es un asunto de carácter. La lejanía en Dios, cuando estamos lejos de Dios, no es un asunto de distancia. Dios está aquí. Está aquí contigo que conoces a Dios y resulta que está allí con aquel que no lo conoce. Igualmente de cerca, escúchame, Dios está igualmente de cerca del pecador que está ahorita. Imagínate el peor de los pecadores que está metido en la peor de las cárceles, en la peor de las rejas, donde está el peor de todos. Ahí en esa cárcel están los peores de todos los peores, pero en esa cárcel donde están los peores de todos los peores hay una reja donde está el peor de todos los peores de los peores. Ahí, dentro de esa reja, Dios está. Así como está en tu habitación, Dios está ahí, pero está lejos. ¿Por qué está lejos? Porque la lejanía no es un asunto de espacio, es un asunto de carácter. No hay similitud. Recuerda que la lejanía o cercanía en las cuestiones espirituales no es un asunto de espacio, de tiempo, es un asunto de similitud. Sigue diciendo aquí, para que busquen a Dios en alguna manera. Les leí este pasaje ya en Hechos capítulo 17, verso 27. Palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos. Está hablando de aquellos que busquen a Dios. No está hablando de los cristianos. Dice, para que busquen a Dios. Está predicando. Para que busquen a Dios, para si acaso le pueden encontrar, porque no está lejos, le pueden encontrar palpando. Ahora, hay una diferencia entonces entre la presencia de Dios, del está aquí, la presencia omnipresente, a la presencia manifiesta. Presencia omnipresente, se conoce en teología así, a la presencia manifiesta. La presencia manifiesta de Dios es la dicha de toda criatura moral. El ser consciente de que Dios está allí. Dice la Biblia, Juan 3:2. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Dios está con él. Eso se llama presencia que manifiesta. ¿Qué significa manifiesta? Que la presencia de Dios se revela en tu vida. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede vivir la manera en que tú vives si Dios no está con él. Ahora, Dios está con todos en algún sentido, porque Él es omnipresente, pero hay una presencia manifiesta en el que la persona tiene similitud con Dios. Le vuelvo a poner el ejemplo, la persona que está sentado al lado mío está tan cerca que nos podemos tocar en los asientos del autobús, sin embargo no hay ninguna similitud de carácter, estamos lejanos, Él está muy lejos de mí, por más cerca que esté. Y puede una persona estar allá al frente, a 5, 6, 7 asientos, que yo lo escucho, que está cantando alabanzas, o que quizás va leyendo la Biblia, y aunque esa persona está más lejos que esta que tengo a un lado, aquella persona está más cerca de mí que esta otra. ¿Por qué? Porque hay similitud de carácter, similitud de naturaleza. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y al único verdadero, es Jesucristo, a quien tú que has enviado. Entre más conozco a Dios, más cerca estoy de Él. Porque dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria cuando vemos a Dios a través de un espejo. Y un día seremos transformados a su misma imagen porque le veremos tal cual es. Es decir, cuando yo conozco a Dios, ¿verdad? Me voy transformando en Él y entonces me le parezco más cerca estoy en la medida que le conozco más. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En la medida que le conozco más símil me vuelvo a Él, más cerca estoy de Él. Sigue diciendo aquí, la reconciliación de lo disímil. Disímil significa aquello que no es similar, no se parece, no tiene la semejanza. La disimilitud solo puede ser reconciliada por uno que es tanto Dios como humano. Ahí está lo interesante. Dice, la disimilitud solo puede ser reconciliada por uno que sea Dios totalmente y uno que sea totalmente humano. Es decir, que se juntan las dos naturalezas.
¿Sí me entiende? Jesús, cuando siendo Dios se hace humano, junta las dos naturalezas. No puede haber más similitud que esa. Un Dios encarnándose junta las dos naturalezas. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, le comparte a Dios al hombre su naturaleza, una naturaleza espiritual, pensante. El ser humano es el único ser racional que existe sobre la tierra. Dios le estaba compartiendo su naturaleza. Lo estaba haciendo semejante, símil a él. Y entonces viene Jesús y encarna al hombre. Dios se encarna y no hay nada que pueda darnos más similitud que el Hijo de Dios encarnado. Dice la Biblia que Dios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9, que Dios estaba en Cristo, Dios estaba ¿qué? En Cristo, reconciliando consigo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo. O sea, en Jesús están las dos naturalezas, Dios y el hombre. Las dos están ahí. Había un disímil entre Dios y el hombre. Y cuando Dios se encarna en Cristo, ¿no? Él estaba reconciliando en sí mismo al hombre con Dios, en sí mismo, porque en Jesús estaba Dios y el hombre, las dos naturalezas. Entonces dice aquí, Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre ¿con quién? Consigo mismo. Porque Jesús es el hombre y es Dios. En él estaba contenida la reconciliación de las dos entidades de Dios y el hombre, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Le leo 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasteis participantes de la naturaleza divina. Ese es el asunto de la cercanía. La cercanía en las cuestiones espirituales no tiene que ver con, estoy cerca de Dios, no por distancia, estás cerca de Dios por naturaleza, porque vuelves a ser, nos comparte, dice, ser participantes de la naturaleza divina. Participamos de su naturaleza y al participar de su naturaleza hay similitud, y la similitud es lo que nos acerca. Cuando nosotros somos disímil, es decir, no somos similares, nos alejamos. La cercanía entonces tiene que ver con carácter, con naturaleza. Somos cercanos de Dios no en cuanto a espacio, sino en cuanto a carácter. Pues no habéis, dice Romanos 8:15, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. Dice Juan que nosotros somos paridos del Espíritu Santo, que el semen de Dios, en el griego no dice simiente, no dice semilla, dice semen. Bueno, la palabra semilla viene de semen. Que el semen de Dios está en nosotros. No somos, ¿verdad?, disímiles, sino somos símiles. Dice la Biblia, y por cuanto sois hijos, es lo que les dije, güey. Cuando Jesús dice, me voy a ir a preparar un lugar para que ustedes estén con nosotros, conmigo, me voy a ir, pero voy a mi Padre, y ahí está todo, y a vuestro Padre, voy a mi Padre, a vuestro Padre. Es decir, me voy pero me quedo, pues. Me voy pero me quedo, porque participamos de la misma naturaleza, y puesto que participamos de la naturaleza no podemos estar más cercanos. Es lo que dijo Adán a Eva: tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. No podemos estar más cercanos que eso. Lo que nos hace cercanos a Dios es la naturaleza que ha sido transformada, y Cristo encarna
¿verdad? Se hace hombre para conjuntar nuestra naturaleza a la naturaleza divina y hacernos cercanos. ¿Cómo podía estar más cerca un hombre de Dios sino a través de Cristo? Ningún ser humano puede estar más cerca de Dios que Cristo. ¿Por qué? Porque Él era hombre y era Dios. Y Él lo que vino es hacernos partícipes de esa naturaleza para que estemos cercanos. Les sigo leyendo, ya voy a terminar, ya con eso termino. Vea el ejemplo, termino con este ejemplo. Dice aquí, Génesis capítulo 28, verso 10 al 16. Está hablando de Jacob cuando en Peniel. Dice aquí, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel pasaje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios estaba visitándolo. Una escalera, él vio una escalera y no era más que la presencia de Dios visitándolo. Y sigue diciendo, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. No dijo yo estaré. Yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, fíjese lo que dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esa es una cuestión de carácter. ¿Qué fue lo que cambió para que lo supiera? Tuvo un encuentro con Dios. El que durmió fue uno. Dios le habla en el sueño, y el que despierta es otro. Se llama conversión, cambio de naturaleza. Entonces, cuando cambia tu naturaleza, el Dios que está aquí, ¿verdad? Se manifiesta. El que se convierte, el borracho, el adicto, el adúltero, que se convierte y dice, ahora Dios está en mi casa, ahora siento su presencia. Dios siempre estuvo ahí. Lo que cambió fue su naturaleza. Dice aquí, Jacob lo confiesa y dice, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. La persona no sabe que Dios está ahí cerca. Dice que lo encuentren, aunque está tan cerca que lo encuentran palpando. Dios siempre ha estado contigo. La diferencia es, cambia de ser disímil a ser símil. Cambia tu naturaleza. Y la naturaleza que cambia y que se vuelve símil, se vuelve una naturaleza redimida, cambiada, transformada. Entonces Dios se hace cerca, pero nunca estuvo lejos. Estuvo lejos en cuanto a carácter, porque Dios nos comulga con el pecado. Dios es santo. Entonces Cristo, hombre santo, ¿verdad? Y Dios santo, ¿verdad? Se unen las dos naturalezas. Símil. Lo disímil se hace símil. Y entonces Dios estaba reconciliando en Cristo al hombre consigo mismo. Es una cosa extraordinaria, o sea, maravillosa de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo, en medio de ellos. Está Dios en medio hay un grupo de personas jugando a la baraja y tomando. Dios es, perdóneme, ojalá que me entienda, estoy hablando con gente madura. Dios está ahí, en medio. No puede Dios apartarse ahí. Dios no puede, nada lo limita. Está ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que está ahí en cuanto a espacio. No está ahí en cuanto a carácter. No está ahí en cuanto a su presencia manifiesta. Ahí no está. Cuando Él dice, cuando dos o tres están congregados en mi nombre, ¿qué dice? En mi nombre, están conscientes de mi presencia, entonces yo me manifiesto. Estoy ahí.
pero sin manifestarme en la persona que no me conoce. Pero puesto que esas personas están conscientes lo que hizo Jacob, yo no sabía que estaba aquí. ¿Qué cambió? Cambió su naturaleza. Cuando cambia su naturaleza, entonces percibe la naturaleza de Dios en su ambiente y dice, Dios está aquí, pero yo no lo sabía. Siempre lo estuvo, pero su corazón no estaba converso. Nos acercamos a Dios, pues, no por acortar distancia, sino por cambiar nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza se va transformando de gloria en gloria en la medida que lo contemplamos. Nada más importante que contemplar a Dios, porque en la medida que lo contemplamos, nuestra naturaleza va siendo transformada. Y entre más somos transformados, más cerca estamos. Aunque nunca